al tema El placer sexual de la mujer como fuente de salud. Y está patrocinado por Lelo y nos lo va a dar Valérie Tasso, escritora, sexóloga e investigadora del INCISEC de la Universidad Alcalá de Henares de Madrid. Bienvenida, Valérie. Hola, muy buenas tardes. Ok, primero pues deciros efectivamente muchísimas gracias primero a todas y todos vosotros y vosotras por estar aquí en este maravilloso congreso de Women 360 Congress, y gracias a Rosa Cusco que me acaba de avisar para poner la cámara. La verdad es que soy efectivamente escritora, sobre todo sexóloga, investigadora. Entonces, mi trabajo sencillamente consiste en ayudar al ser sexuado. Cuando hablo de ser sexuado, hablo de hombres y mujeres, pero sobre todo de mujeres, porque realmente son las que más vienen a consultarme a poder gozar de una sexualidad absolutamente satisfactoria. ¿Qué pasa? Que la sexualidad femenina, que lo queramos o no, es muchísimo más compleja. Eso no significa en absoluto que sea menor o mayor, o mejor o peor que el hombre, pero sí que es importante. Entonces, cuando hablamos de bienestar, nos olvidamos muchísimas veces de lo que es la sexualidad femenina. ¿Qué está pasando hoy en día? Que con la pandemia, lo que está pasando es que estamos acudiendo a un refrán que odio profundamente, que es: cualquier tiempo pasado fue mejor. Bien, no es así, no es así. Y dentro de este positivismo que estamos desprendiendo todas las ponentes, quiero poner mi grano de arena y decir que no es así. Cualquier tiempo pasado no fue mejor. Y para poder entender dónde estamos ahora mismo, por qué tenemos que ver la sexualidad como fuente de salud, tenemos que volver atrás, aunque algunas cosas nos puedan doler, pero es así. Ahora aparece en pantalla: nos han hecho creer que el deseo masculino es naturalmente explicable, pero el femenino es culturalmente depravado. Esto es una frase demoledora de un libro mío que se llama Antimanual de Sexo, y quisiera explicar el por qué. Eso, repito, para explicar ahora que estamos muchísimo mejor, incluso con la pandemia de la COVID-19. Si hacemos un repaso histórico desde siglos atrás hasta la fecha de hoy, bueno, yo diría hasta hace poco, hace 4 telediarios en el fondo, pues vamos a ver que realmente la sexualidad de la mujer en general y su deseo en particular, desde el Génesis, pasando por la mitología griega, la época victoriana, siempre ha sido absolutamente, ha sido absolutamente, perdón, es que no he apagado mi móvil y ahora lo apago, lo siento, absolutamente ignorada. Nuestra sexualidad ha sido ignorada. Desde el Génesis ya sabemos que Eva es la gran culpable, en el fondo, de que Adán muerda la manzana, es decir, la culpable de todos los pecados carnales. Cojamos a Helena de Troya. Helena de Troya, en la mitología griega, es la responsable de la guerra de Troya, porque ella estaba casada y se enamora de París. Y empieza una guerra absolutamente terrible. Pandora, con su famosa caja, que se cuenta de varias maneras, pero la que queda siempre es que cuando abre su caja empieza a desprenderse todos los males y todas este ambiente apocalíptico en el mundo, ¿no? La época victoriana, en el siglo XIX, y el paroxismo histérico
hace de la mujer y la sexualidad femenina una patología. Luego, un poquito más adelante, lo que pasó con Freud es que realmente sigue patologizando y hace una dicotomía entre dos mujeres, es decir, la madura y la inmadura, que, ojo, sigue vigente a la fecha de hoy porque todavía, siendo pues sexóloga, a pesar de ser también embajadora de Lelo, de la marca Lelo, que es una marca sueca maravillosa de juguetes eróticos, pues sigue vigente porque todavía a la fecha de hoy esta famosa dicotomía está presente cuando me vienen a ver algunas mujeres. Cherchez la femme. Cherchez la femme es lo que podría resumir de alguna manera todo lo que acabo de decir. Cherchez la femme, que es una frase francesa que sería, la traducción sería buscad a la mujer. ¿Qué significa? Es una frase sacado de un libro de Alejandro Dumas, padre, que explica en el fondo que cualquier conflicto, o detrás de cualquier conflicto, si quieres conocer los orígenes, está el deseo erótico femenino, la sexualidad femenina. Es decir, vivimos tiempos de conflicto en aquella época y el conflicto es la mujer y su sexualidad. Obviamente, a la fecha de hoy, si cogemos esta frase, deseo femenino y conflicto, y si hablamos de empresa y liderazgo, casan bastante mal. Bien, pasemos a la otra. Es que no consigo pasar, francamente, no lo veo, no sé por qué. Bien. A ver, perfecto. Entonces aquí tenemos a nuestro famoso, pues todavía no sé qué desean las mujeres, Sigmund Freud Dixit, nada más y nada menos que un hombre absolutamente maravilloso en muchos temas, que pues ha efectivamente dividido, hemos pasado, exacto, el chercher la femme, cuyo deseo erótico siempre está detrás de un conflicto, a temer el deseo femenino, y él en su lecho de muerte, a principios del siglo XIX, dice, todavía no sé qué desean las mujeres. Quizá por ello se ha silenciado durante siglos, pero ¿por qué? Y entonces hace una división, y ya conocemos el refrán, divídelas y vencerás. Y hace esta división absolutamente terrible. Vamos a pasar a la otra. Una división terrible que, como decía antes, sigue vigente. Que hay mujeres maduras que llegan al orgasmo a través de la penetración, la vagina, y las inmaduras que llegan al clímax a través del clítoris. Frase textual. Nos puede parecer muy lejos, pero todavía tengo a mujeres que me dicen, vamos a ver, yo no siento nada durante el coito. ¿Cómo vas a sentir algo? Evidentemente. El orgasmo en aquella época se denominaba el paroxismo histérico. Histérico viene de histera, del griego, que significa útero. Histérico es aquella mujer que tiene un bicho dentro del útero y que, pues, obviamente empieza a tener un comportamiento un tanto raro. Lo que le pasa es que es un ser sexuado, con su sexualidad, con su deseo, y que necesita, de alguna manera, pues, ponerlo en práctica. Pero en aquella época no se veía así. El único que podía procurar el orgasmo, es decir, el paroxismo histérico, era un médico, o bien a través de la manipulación genital a través de sus manos, o bien a través de otros artilugios que afortunadamente ahora son maravillosos, y lo podréis ver en el networking de Kitsch, de mi amiga Adeline,
Aranega. Bien. 5 minutos, Valérie. ¿Cuánto? 5 minutos. 5 minutos. Bueno, aquí tenemos una anatomía del placer, puntos erógenos primarios. Todo nuestro cuerpo es erógeno, no lo olvidemos. Pero hay un gran órgano de placer que es el clítoris. Aquí vemos un clítoris en forma de Y. Conocemos solamente la puntita. Ahora vamos a pasar a otra. La pequeña historia del clítoris es que ya se tiene constancia de este órgano de antiguo, porque viene del griego kleitoris, llave, loma, colina, es decir, que, y además tiene una cosa maravillosa, es que es casi universal. En todos los idiomas se dice de la misma manera. Bien. Ha sido descubierto, redescubierto en el siglo XVI por un cirujano que vemos aquí, que es un cirujano italiano, Renaldo Columbus, y bueno, pues dijo que él había encontrado el clítoris. Pero, sin embargo, si pasamos a la otra diapositiva, aparece Gabriele Falloppio, que también dio el nombre a las trompas de Falopio, que dijo que no, él había sido. Es decir, aquí vemos claramente que el deseo erótico, la anatomía femenina dependía de los hombres. Y decía que el clítoris era la locura masturbatoria que asolaba a las mujeres europeas. Una cosa absolutamente terrible. ¿Qué pasa? Que durante su estimulación, no, según ellos, no podía ser otra cosa que incitar a masturbaciones compulsivas, y eso causaba toda serie de males orgánicas y anímicas. Entonces, si pasamos a la otra, vemos que años después fue redescubierto por Kinsey, que fue fundamental, también por Masters y Johnson en los 60, que reconocieron su importancia para tener un orgasmo, pero, y ahí insisto muchísimo, en el 98, es decir, hace 4 telediarios, una uróloga australiana, que tenemos aquí en la pantalla, realizó una resonancia magnética en voluntarias para que finalmente se pudiera ver la anatomía completa del clítoris. Vamos a pasar a la otra. Y hace poco más de 6-7 años, 6-7 años no es nada, que unos investigadores franceses hacen una imagen en 3D del clítoris estimulado. Pasemos a otra. ¿Qué hay que saber sobre el clítoris? Que es el único órgano femenino que está diseñado para el placer, que tiene 8.500 terminaciones nerviosas, muchísimo más que el glande del pene, que la intensidad del orgasmo no depende del tamaño, por eso siempre insisto en decir, el tamaño no importa, no solamente me refiero al pene, sino también al clítoris, ¿no? Vamos a pasar a la otra. Y la verdad es que aquí tenéis una imagen en 3D a la izquierda y luego un corte, digamos, frontal de cómo es. Repito, Y, al revés, y recién hace 7 años sabemos que es así. Vamos a pasar a la otra. A ver si me da tiempo para todo. El sexo es fuente de salud. ¿Cómo estamos ahora? Nos han negado durante siglos, no lo perdamos de vista jamás, que nuestra condición de ser sexuado no era importante, no existíamos. Las cosas han cambiado, afortunadamente. Nos han negado nuestra fuente de salud, nos han negado unos derechos fundamentales a las mujeres. Pero las cosas han cambiado por 2 razones fundamentales. Las mujeres, en todos los ámbitos socioculturales, han ganado relevancia. Esto es gracias a la 4ª ola del feminismo. Y también las mujeres son, por el propio sistema de mercado, un target brutal, muy legítimo, y hablo ahora mismo de la industria del juguete para adultos, que nos ha ayudado muchísimo a conocer nuestra anatomía. Pasemos a la otra. Bien, yo creo que acabo.
¿Por qué es fuente de salud? ¿Cuáles son los beneficios? Cuando hablo de interacción sexual, hablo a solas, a través de la masturbación, o en compañía, ¿eh? No pasa nada. Aunque todavía hay mucho por explicar sobre la masturbación femenina, pero gracias a que ya estamos conscientes de que tenemos derecho al placer sexual, pues las cosas están cambiando. Pues sencillamente durante una interacción sexual, masturbación o con otra persona, segregamos las llamadas hormonas de la felicidad, las endorfinas, oxitocina, dopamina, serotonina, etcétera, etcétera. El sexo es un antidepresivo natural. El sexo es un analgésico potente natural. El sexo permite relajarse y dormir bien. El sexo gestionar mejor el estrés. Claro, nos apuntamos a yoga cuando tenemos una fuente de placer natural que tiene igual o más potencia que una cosa no impide la otra, se puede apuntar a yoga también. El sexo aumenta la autoestima, el sexo fortalece el suelo pélvico, que nos va a poder permitir pues, seguir teniendo unos genitales más jóvenes, a pesar de la menopausia, como bien contaba Carla. Pasemos a la hoja. Bien. ¿Qué tiene que ver sexualidad y rendimiento laboral? Pues una sexualidad femenina satisfactoria nos hace más felices. No os estoy contando nada nuevo. Es en el trabajo porque somos más creativas y productivas. También aumenta, y más ahora que nos hace falta, las defensas y el sistema inmunológico. Y, por lo tanto, a pesar de la COVID-19, disminuyen las bajas laborales. Y tener una vida sexual satisfactoria nos ayuda a ser más optimistas y disminuir discusiones a nivel laboral y de pareja también. Eso es fundamental. En el fondo se retroalimentan. Sexo, sexualidad y rendimiento laboral. Pasemos a lo otro. Para acabar, ¿cómo conjugar sexo y COVID-19? Cuando somos ahora las mujeres, a pesar de que queda mucho por hacer, seres deseantes y deseables. Pues vivimos una pandemia terrible, ya lo sabemos, pero dentro de lo malo, muy malo, y con el teletrabajo tenemos una oportunidad de construir con más facilidad un puente entre lo doméstico y lo erótico. No nos olvidemos que muchas veces perdemos mucho tiempo en transportes públicos, la gran mayoría de nosotras y de nosotros. ¿Qué pasa? Que este tiempo, a pesar de que parece que obviamente no apetece hacer absolutamente nada, yo aquí quiero dar esta nota de optimismo y decir que obviamente tomémoslo con mucha tranquilidad y aprovechemos pues esta rutina laboral para generar, aprovechando este tiempo que tenemos de más, una rutina también erótica. Yo tengo, pues, ¿por qué? Bueno, siempre digo, ¿por qué nos apuntamos al gimnasio? Pero nos olvidamos de esta maravillosa herramienta que es nuestra sexualidad, porque en el fondo es lo que nos conforma como seres sexuales, las mujeres y los hombres, por supuesto. Acabaré diciendo, aunque suene un poco topicazo, que la democracia solo puede ser feminista. No existe otra alternativa y os invito a que podáis ver en networking a nuestra amiga Adeline Aránega de Kitsch, que os va a enseñar unos juguetes maravillosos de Lelo para poder mejorar vuestra vida sexual y pues también vuestra vida laboral, porque muchas veces se olvida de eso. Muchísimas veces. Parece que no es una prioridad y pasa a otro lado. Os doy las gracias a todos y todas por vuestra amable atención. Aquí tenéis no solamente mis datos, sino también los datos de nuestro patrocinador Lelo.
Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un auténtico placer y siento mucho haber hablado tan rápidamente, pero el tiempo manda, desgraciadamente. Muchas gracias, Valérie. Gracias por iluminarnos tanto de una manera tan natural y lejos de tabús, para hacernos ver que el sexo y sobre todo el placer sexual no es algo de lo que tengamos que avergonzarnos, sino que es fuente de Jamás. salud natural, como bien has dicho tú. Así que no pongamos excusas de crisis económicas, que aquí ya no nos sirve. Y cierro ya esta mesa de talleres tan interesantes que he tenido el lujo de presentar unas ponentes increíbles. Gracias a todas por arrojarnos tanto conocimiento.